Buenas tardes. Muy bien. Bueno, el título del mensaje de hoy se llama El mal del siglo. Hoy, iglesia, no te espantes, por favor. Aquí, por cierto, ayúdenme con dos. Aquí hay dos, uno y dos asientos. Si me puede ayudar alguien de allá atrás. Aquí hay dos, porfa. Para que cuando venga la gente que a veces llega tarde no nos distraiga y se siente hasta mero atrás. Dos personas aquí. William, mira. Vente, William. Sí, ¿me quitas la bolsa, porfa? Gracias. Muy bien. Y si quieres, sí, la bolsita, ándale. Gracias. Muy bien. Hoy, no te espantes, iglesia. ¿Ya estás espantada por lo que voy a decir? No te espantes. Hoy hablaré de dinero. Ya veo unos así como, ya se empezaron a poner tensos. No se ponga tenso, relájese. Cuando comenzamos la iglesia hace 3 años y medio, una de las cosas que me propuse fue hablar lo mínimo indispensable del dinero. ¿Por qué lo digo? Porque el mal uso de los recursos de instituciones religiosas y líderes religiosos ha dañado mucho la imagen de la iglesia. Así que hablar de dinero en la iglesia es un tema delicado, es un tema sensible, es un tema que es de alguna u otra manera incómodo, puesto que hay un estereotipo. Así que hablar de dinero se ha vuelto un tema complicado en la iglesia, pero por otro lado, cuando yo estoy dando consejerías en la iglesia, a mí llega gente entre semana y me pide consejo, y muchas de estas consejerías tienen que ver con un tema recurrente de dinero, de problemas de administración, de que no alcanza el recurso, de que cuando ya llega cierto día del mes, entonces el humor de ella y el humor de él cambian y empieza todo a ser más sensible, más hostil, porque el dinero no alcanza para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler del coche. Y ahí muchos de los problemas que yo distingo, porque cuando llegan contigo y te piden un consejo, primero tienes que escuchar. Sino que vas a aconsejar. A veces queremos aconsejar y ni siquiera escuchamos. Tenemos que escuchar a la persona y tenemos que empezar a tratar de ir a la causa raíz, ¿sí? No a lo superficial. Tú tienes que empezar a preguntar, cuando vas a consejería, preguntas que te hagan llegar a un tema toral del por qué inició ese problema, ¿sí? Del por qué. Y dices, ¿y por qué esto? Y luego, ¿y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Y ahí te la vas llevando y llega a un punto en donde tú puedes de alguna u otra manera encontrar cierta causa raíz que es el detonante del problema. Y muchos de los problemas por los que yo doy esa consejería se relacionan al dinero, a la mala administración del dinero. Un gran porcentaje de divorcios tienen que ver con temas relacionados al dinero. Porque cuando el recurso se agota, cuando esa mensualidad no se puede pagar, cuando esas necesidades básicas no se pueden cubrir, y cuando hablo de necesidades básicas hablo de comida, techo y vestido. Es lo que necesitamos al final del día para vivir de alguna manera bien, ¿sí? Hay muchas necesidades creadas en las familias que no tienen que ver con comida, con techo y con vestido, que tienen que ver con necesidades que en realidad no son necesidades. Nosotros las creamos y entonces queremos esa casa que no podemos pagar, entonces queremos ese celular que vale 30, 40 mil pesos y no podemos ni siquiera cubrir esos 24 meses, ¿verdad?, que nos dieron para pagar, o queremos ese coche que no nos corresponde, y empezamos a acumular deudas que no podemos pagar, y cuando se acumulan las deudas, vienen los problemas, viene lo impagable, vienen las sensibilidades heridas, vienen las broncas, y entonces la bomba estalla.
Y ahí va la bola creciendo. Y cuando menos ya sabemos, ya no la podemos controlar. Y entonces ya nos ganó. Y entonces se vienen los problemas. Y algunas veces esos problemas terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque hubo una mala administración de cubrir esas necesidades que en realidad muchas veces ni siquiera eran necesidades. Hace 1 año y medio me reuní con 2 personas. Estuvimos, hace como 1 año, 7, 8 meses, estuve yo comiendo con 2 personas porque les estaba ahí contando en la comida de la transición que íbamos a tener del hotel a este lugar. En este lugar tenemos poquito menos de 1 año y medio. Y recuerdo que empezamos unas 23 personas, éramos 5 familias, ahí estábamos 5 familias, y luego yo les decía, pues a quién, todos iban con los niños y me dejaban solo, y decía, pues ¿a quién lo va a predicar aquí? Me predicaba yo casi solo, ¿cómo la ve? Y entonces empezamos a crecer, y de esas 20 y tantas nos hicimos 120, ya cuando éramos 120 dijimos, ok, ya es un buen momento. Estuvimos orando por 3 meses, les dije a los 120 vamos a orar para ver si Dios nos lleva a un lugar, y oramos y salió este lugar. Y cuando salió este lugar, obviamente pues no tenía paredes, ni piso, ni iluminación, ni nada de lo que usted ve aquí. Era un local pelón con bloc y con cemento, y pues había obviamente que invertir. Y ahí en esa comida con estos 2 amigos estuve yo platicando de las necesidades de lo que íbamos a necesitar para poder adecuar este lugar, y uno de ellos, recuerdo que me cuestionó, me dijo, a ver Sergio, ¿por qué no predicas más de la generosidad? Y yo me quedé así como, pues sí, me confrontó y me sentí regañado, pero él tenía razón. Él tenía razón. O sea, yo decía, es que me está diciendo, me está regañando. Y decía, bueno, si me está regañando, pues aguanta. Y recuerdo que me dijo, Sergio, si hemos sido tan bendecidos, porque él ha sido muy bendecido, porque es dador, y yo también, ¿por qué no hablas de eso? Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí estoy hablando de eso. Yo suelo autocensurarme en el tema por la mala fama que tiene la iglesia de cualquier denominación con respecto al uso y administración de los recursos financieros que le llegan, los malos precedentes que hay por ciertos líderes religiosos, y por esos casos entonces se estereotipa la iglesia y todos entonces ya somos iguales, y no es así, no todos somos iguales. Entonces cuando hablas tú del tema aquí en una iglesia, tanto católica como protestante, como evangélica, como bautista, metodista, presbiteriana, entonces a cualquier iglesia donde vayas y hables del tema del dinero, a la gente le empieza a dar como urticaria, se le empieza a torcer la mandíbula, y luego algunos salen de aquí mal, porque cuando se toca la billetera nos tensamos. Y para estar claros, antes de empezar el mensaje, yo sí quiero decirte que aquí en la Iglesia Roca yo no estoy hablando hoy de este tema coincidentemente con que vamos a ampliar la iglesia y vamos a levantar el área de jóvenes y de niños de aquel lado en otro local y vamos a abrir San Juan. No, de hecho no nos hace falta dinero, gracias a Dios, y gracias que a Dios usa gente que es generosa, no nos hace falta dinero. Entonces el mensaje del día de hoy no está motivado en el dinero que le hace falta a Roca, porque Roca hoy no necesita más dinero del que ya se da. Y aquí hay gente que da dinero, no se necesita más dinero para subsistir ni para hacer lo que vamos a hacer en San Juan del Río y aquí la ampliación, no se necesita. Dios tampoco necesita de tu dinero, ni del mío. Si hay necesidad de dinero en la iglesia donde Dios ve que se predica genuinamente la palabra de Dios y que traemos gente a los pies de Cristo y se administra bien el dinero, créeme,
Si tú no quieres ser generoso, Dios va a traer a otra persona que va a ser generosa y va a dar. Así que no te preocupes, Dios no necesita tu dinero. La iglesia Roca tampoco, más de lo que ya se da, no se necesita. Y yo, el pastor de la iglesia, gracias a Dios, no necesito de tu dinero. Gracias a Dios, Dios me proveyó de un trabajo, que Dios usa gente. Entonces yo puedo pagar muy bien este saco, esta corbata, estos zapatos. Yo me los pago con el trabajo que yo hago de medio tiempo. Tenemos un muy buen negocio que Cindy maneja y ese negocio es muy bendecido. Hay muchos niños y llegan y niños y ya no podemos ni aceptar a los niños porque no tenemos maestros. ¿Sí? Tenemos un gimnasio de gimnasia olímpica. Y gracias a Dios, por 25 años yo he trabajado y percibo dinero de rentas. Así que la verdad, yo no necesito tu dinero. El día que yo necesite un salario de esta iglesia, le voy a decir a unos 5 o 6 que ya sé quiénes son: oigan, ¿sabe qué? Necesito un salario, asígnenmelo ustedes. Y ahí va a estar en la contabilidad del salario. Pero en 3 años y medio que tenemos como iglesia, gracias a Dios, no hemos necesitado ni un salario. Y si tú revisas y vas a la contabilidad de la iglesia, si hay alguien que ha sembrado en la iglesia, gracias a Dios ha sido Cindy, he sido yo y mi familia. Ahí están las cuentas claras. Yo le diezmo a mi pastor, a la iglesia de mi pastor. Yo tengo un pastor, ¿sí? Yo me cubro con un pastor, y yo a la iglesia de ese pastor yo le diezmo, no le diezmo a Roca. Si no, pues ahí está uno con conflictos de intereses, ¿verdad? Entonces yo le diezmo y todo lo que se percibe aquí como iglesia de Roca, diezmamos de Roca como iglesia a otra iglesia. Y yo en lo personal diezmo a la iglesia de mi pastor y creo que estamos muy, muy bien. Y aparte Dios nos ha dado la bendición de poder sembrar dinero aquí en este lugar como buenas ofrendas que hemos dado. Entonces Dios nos ha bendecido. De hecho, tenemos más de lo que necesitamos, porque Dios, cuando tú eres generoso, obviamente Dios es generoso contigo. Entonces, con este preámbulo, sí, y para que queden las cosas bien claras y en su lugar, y no haya con que el pastor ya está predicando dinero, de seguro tiene una necesidad el pastor. No tengo ninguna necesidad, ni la iglesia tampoco. Entonces, con ese preámbulo, hoy voy a dar y hoy voy a enseñar la 4ª predicación del dinero que se ha enseñado en esta iglesia, y me van a volver a regañar. La 4ª. Suelo autocensurarme, como lo dije. Pero bueno, ya con este preámbulo vamos a empezar. Hace casi 10 años, por ahí del año 2016, yo estaba orando en mi habitación. Era más o menos 9, 10 de la noche. Ya Andrés, en ese momento Victoria todavía no llegaba, Andrés ya estaba dormido. Y yo me encerré en el cuarto, ya 10 de la noche aproximadamente. Y ahí en la habitación de mi casa yo le dije: Señor, yo estaba afligido. He trabajado 3 meses en convencer a esta familia de que me vendan este terreno. Yo estaba por comprar un terreno y yo por 3 meses estuve presionando para que me lo vendieran y estuve negociando su precio y por fin llegamos a un arreglo y ya todo estaba en su lugar para que al siguiente día fuéramos a firmar la escritura. Pero resulta que 24 horas antes de ir a firmar la escritura, me habla la familia y me dicen: ¿sabes qué, Sergio? Pues, ¿qué crees? Queremos más dinero. Y yo, la verdad, estaba muy, muy afligido. Se me estaba desmoronando la negociación y me puse a orar. Ahí me fui al cuarto y me fui a orar, pero había algo en mi corazón que no estaba bien. Ahí te lo voy a decir ahorita. Antes de decírtelo, te voy a decir el concepto del cual te quiero predicar hoy. Es la avaricia. La avaricia
es un deseo profundo en el corazón del hombre por acumular posesiones. Entonces yo acumulo posesiones y entonces quiero más posesiones. Tengo riqueza y quiero más riqueza. Compro un terreno y quiero otro terreno. Compro una casa y quiero otra casa. Y es un deseo constante que me domina por acumular riquezas, por acumular posesiones. Esa es la definición de la avaricia. Tú la puedes buscar, la puedes investigar y se va a parecer mucho el concepto con lo que te estoy diciendo. Somos como un barril sin fondo. Sí, como los políticos, ¿no? Que quieren poder y más poder y más poder y más poder y más poder. Bueno, así somos de alguna u otra manera algunos de aquí. Bueno, más bien los de las 10 de la mañana. Aquí hay puros santos, inmaculados. Pero los de las 10 son bien avariciosos. Dice Hebreos 13 del 5 al 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Nunca te dejaré, no a veces. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso dice Hebreos 13, del 5 al 6. Y aquí lo que nos está diciendo es que Dios quiere que vivamos libres. Dios nos quiere dar libertad. ¿Sí? Dentro de los límites de Dios que nos pone en la Biblia, ahí hay libertad. Tú salte de los límites de la Biblia y verás cómo te vas a empezar a esclavizar. Pareciera como raro, ¿no? ¿Cómo que los límites me dan libertad? Bueno, en el caso de Dios, los límites de Dios te dan libertad. Ahí hay libertad. Quítale los límites a tu vida que tengan que ver con Dios y vas a terminar de una u otra manera esclavizado. Entonces Dios, en primer lugar, nos quiere hacer libres y nos quiere hacer libres de algo que se llama dinero, porque cuando amamos al dinero, el dinero nos encadena. El problema, iglesia, no es el dinero. Ese no es el problema. El dinero es bueno. El dinero bendice. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Tú puedes ser millonario, multimillonario. Te puedes sobrar. Puedes tener muchos millones de dólares. Y tu corazón es correcto delante de Dios. Pero puedes ser un pobre que no tiene ni para la cena de hoy. Y tu corazón está lleno de avaricia. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Que el dinero te domine, en vez de que tú domines al dinero. Que trabajes para el dinero, en vez de que el dinero trabaje para ti. Cuando pasa eso, cuando amamos tanto al dinero, nos encadenamos al dinero. Estamos encadenados. Ahí hay un impas que no se puede resolver. Y esa noche que lloraba en mi habitación, afligido, desilusionado, enojado, yo le decía a Dios, pues ¿qué pasó, Padre? Tengo 90 días orando por mi agenda, por lo que yo quiero, por lo que yo estoy enfocado, y así llegué, muy arrogante con Dios, dizque a reclamarle. Y mi enfoque era el terreno. Mi corazón en ese momento dejó a un lado tantas cosas que Dios me había dado y me enfoqué en mi berrinche de por qué se me estaba cayendo la negociación del terreno. Y ahí estaba yo, orando y ahí medio reclamándole a Dios, porque la verdad, y siéndote sincero, a mí no me interesaba la voluntad de Dios. A mí me interesaba mi voluntad y que Dios me cumpliera mi voluntad. Ese era, a ciencia cierta, mi corazón. No era un corazón humilde, era un corazón arrogante. Y la verdad es que yo, al orar, yo no me deleitaba en Dios, yo me deleitaba en mis planes, porque
el reino que yo quería establecer era el reino de Sergio Quesada, no el reino de Dios. En esa etapa de mi vida, yo lo que quería es que esos 10 monedas, yo quería que esas 10 monedas que yo iba a invertir se convirtieran en 20 monedas. Ese era mi enfoque. Yo decía, voy a doblar mi ganancia. ¡Qué padre! Mi agenda es lo que importa. Y mi tesoro era cómo ir haciéndome rico. Ese era mi tesoro. Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. ¿Y sabe dónde estaba mi tesoro? Yo decía, a ver, ¿cuántas escrituras le añado al cajón? Mi cajón de las escrituras. Yo decía, qué padre, este es un muy buen deal. Oye, Señor, ¿cómo crees? Se me está cayendo. Mi corazón estaba errante. Mi tesoro era algo que era propio, que era una agenda propia, y no cuidé mi corazón, descuidé mi corazón, y mi yo egoísta siempre ganaba la partida. Sí, todos los días tenemos una lucha con nuestro hombre egoísta, nuestro hombre carnal y nuestro hombre espiritual. Y vez tras vez en esos años de mi vida ganaba mi hombre avaricioso. Mi hombre egoísta ganaba la partida, y a mí la verdad ya se me estaba haciendo costumbre, porque no cuidé mi corazón, porque no busqué a Dios, porque busqué las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahí está la vida. La vida no es carnal, la vida no es material, la vida es espiritual. Eso es lo que nos levanta y nos hace realmente saborear la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Pero cuando mi agenda es el enfoque, cuando mi deseo es el enfoque, cuando Dios queda en otro plano, entonces ahí viene la insatisfacción, ahí viene la esclavitud a cosas, a dinero, a dioses que nos dominan, y ahí no somos libres. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere tu libertad. Dios no quiere tu dinero, no le hace falta tu dinero. Y ahorita vamos a ver por qué Dios nos pide el diezmo. Porque a Dios no le hace falta tu diezmo. En verdad, somos tan ingenuos para creer que mi 10% de mis ingresos le va a beneficiar a Dios. ¿De verdad? ¿Tú crees que a Dios le haga falta tu diezmo? El diezmo tiene una razón de ser, ahorita te la voy a explicar. Pero a Dios no le hace falta tu dinero. Para nada. Seríamos ingenuos en pensar eso. Ese deseo que es la avaricia, ese deseo sutil, egoísta, ese deseo que se camuflajea, que es profundo y muy seductor, porque lo he probado, que es silencioso, que sí se puede disimular y que casi nadie acepta. Casi nadie puede decir, sí, yo soy avaricioso. No, no es popular decir eso. Casi nadie lo aceptamos, casi nadie lo reconocemos, porque se puede inmiscuir en lo oculto, ¿sí? Y por ahí lo podemos justificar muy fácilmente en decir, pues es que yo lucho por el patrimonio de mi familia. Es que yo lucho porque a mis hijos no les falte nada, les sobre y darles una buena vida. Está bien, iglesia, no me malentiendas. No me malentiendas. No te vayas y te desvíes por otro lado. Yo quiero darle una buena escuela a mis hijos, pero yo no me afano hoy en eso. Si Dios se las da, o si los niños están en una escuela pública, no me va a pasar nada. Pregúnteme hace 10 años. No, ¿cómo crees? Mi hijo en una escuela pública. Cálmate. Toda mi vida yo estuve en escuela pública. A mí me pagaron escuela privada, y eso, una beca. Me dieron una beca para irme a estudiar a otro lado. Pues yo siempre estuve en escuela pública. Pero es un disparate. Para mí eso era un disparate. A ver,
Cálmate, Sergio Quesada. Cálmate. O sea, qué bueno si Dios me da para pagarle una escuela privada a mis hijos y buena. Qué bueno. Pero ahí no está mi corazón. Hoy. Usted me conoce ya medio pulidito. Pero yo no me voy a... ¡Qué bueno! Sí, bueno, yo soy de los que dicen, no, pues el niño cuando crezca y se case, yo no le voy a regalar todo. ¿Sí? Le puedo heredar. Pero yo soy de los que digo, bueno, mi hijo, ahí está el terreno, usted construya. ¿Eh? O sea, yo no le voy a regalar la casa para que no la valore. Construya, ahí está el terreno, le ayudo en el terreno. Usted póngase a trabajar y si necesita 5, 10 o 15 años, trabaje eso para que construya su casa. O sea, yo soy de los que quiero bendecir a mis hijos, pero no les voy a regalar todo. Entonces, no es que esté mal que queramos un patrimonio. El problema es que vivimos con un chip que todo el tiempo, como un grillito, nos está molestando y diciendo más. Y yo me convertí en un experto del más. Y me secuestró el dinero, el corazón, el Fobaproa. ¿Se acuerdan? Los jóvenes no se acuerdan. Por ejemplo, Urs no se acuerda del Fobaproa. ¿Tienes cuántos? ¿29, Urs? 29. Todos los que tengan menos de 30 años no se acuerdan del Fobaproa. Bueno, 35. ¿Quién se acuerda del Fobaproa? Levante su mano sin pena. Sí, porque sí, ahora resulta, ¿no? Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fue una ley que dio a conocer la avaricia que hay en el hombre. Uno de los fraudes más grandes de la historia en la economía a nivel mundial se fraguó en México. El Fobaproa se hizo en buena onda para que si un banco batallaba, el gobierno lo rescataba con fondo que tenía ahí, como una reserva. Pero el punto es que en la crisis que hubo en los 90s, el gobierno no tenía para pagar su deuda. Y de pronto, entre la transición de un presidente a otro, se dio a conocer que el gobierno no tenía dinero para pagar su deuda. Entonces las alarmas se prendieron y cuando las alarmas se prendieron, todos los inversionistas, los fondos de inversión, no como tú y como yo, los mortales, no, los fondos de inversiones internacionales que tenían su dinero en el país, en los bancos del país, los empezaron a sacar. Se empezaron a vaciar las arcas de los bancos y llegó un punto en que los bancos quebraron. Las tasas de interés se subieron hasta el cielo para hacer más atractivo que la gente no sacara su dinero del banco. Y eso creó otro problema. Porque la gente, las empresas que tenían créditos, le subieron hasta los cielos y ya no podían pagarlos. Y todas las hipotecas del país, millones y millones y millones y millones de hipotecas que no estaban en tasa fija como hoy la mayoría, sino en tasa variable, se fueron hasta las nubes y hubo gente que tuvo que devolver su casa. Fue un efecto dominó, se le llamó el efecto tequila y contaminó todo el sistema económico a nivel mundial. Y ahí hubo unos muy abusados, que fueron algunos banqueros, dueños de bancos en México, que dijeron, como ya quebró el banco, como ya quebró mi banco, ¿sí? Ahora el gobierno me va a tener que rescatar, ¿sí? Entonces voy a aprovechar y lo poquito de dinero que queda, me lo voy a autoprestar a mis empresas y lo voy a depositar a mis cuentas personales. Al cabo que un país tiene que tener un sistema bancario y el gobierno va a tener que sacar el cobre y va a tener que rescatar a los bancos. Así que el gobierno pide $50,000 millones al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para rescatar a la banca. ¿Y qué crees? Rescata a la banca, evita la quiebra de la banca del país y ahí se benefician, que no te quiero decir los nombres, digo, no es que sea yo abogado y que lleve casos de esos, pero ahí están los nombres que muchos sabemos.
Delincuentes hoy de cuello blanco que se beneficiaron de esos rescates, y lo peor es que esos rescates de dinero prestado del gobierno que usó para rescatar a los bancos fue deuda que se legisló como deuda soberana que tú y yo pagamos con nuestros impuestos, todavía hasta el día de hoy, con tu ISR, con el IVA, con el impuesto. No sabes qué obra maestra fue el Fobaproa. Todos acabamos pagando eso. Y ahí hay nombres de dueños de televisoras y de dueños de bancos todavía hoy que están forrados en dinero. ¿Por qué? Porque la avaricia dijo, aquí hay una oportunidad, está en desgracia el pueblo, yo me voy a hacer más rico. Así es la avaricia. A toda costa queremos llegar a un nivel de riqueza sin importar a quién nos llevemos por enfrente. No hay escrúpulos, hay contratos manipulados, hay contratos adulterados, que no nada más se combinen entre gobierno y empresarios con mordidas, sino en la misma iniciativa privada. He estado 25 años en la iniciativa privada y he visto actos de corrupción. Yo he tenido que correr a gente por corrupta, porque se ponen de acuerdo con contratos y hay tajadas y hay corrupción. Y la corrupción está en todos lados, en el gobierno, en las empresas, en todos lados. Hay contratos comprados, licitaciones manipuladas, fraudes legislados, básculas falsas, bombas de gasolinera donde vamos a echar gasolina adulteradas y con las básculas, descalibradas totalmente. ¿Por qué? Porque hay una impaciencia como seres humanos que somos por acumular riquezas rápido, fácil. Eso es avaricia. Y eso lo buscamos de una u otra manera en ciertos grados todos. Queremos vivir en el mejor residencial, no tiene nada de malo, pero ese es mi corazón. Quiero subirme en primera clase en el avión, acomodé lugar, quiero ver a la gente pasar, cómo van allá atrás, mientras yo estoy aquí en mi sillón en el avión. Queremos entrar a círculos VIP para hacer negocios VIP. Y quiero entrar a como el lugar, a ese círculo social, porque yo sé que ahí me voy a beneficiar y entonces ahí me va a ir bien. Jesús habló mucho del dinero. Hay temas recurrentes en la Biblia, uno de ellos es Jesús hablando del dinero. Si hubo un tema del cual Jesús habló, fue del dinero. Repito, el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. La Biblia, iglesia, no enseña que las riquezas son malas. Inclusive la Biblia nos dice claramente que Dios nos puede bendecir con riquezas. Job fue probado y cuando se probó el 100% de la confianza que él tenía en Dios, Dios le dobló, financieramente hablando, su patrimonio. Salomón pidió sabiduría. ¿Y sabes qué pasó? Porque Dios le dijo, ¿qué quieres? Y pidió sabiduría. Lo bendijo como ningún otro rey de Israel, financieramente. Vemos cómo la fidelidad y obediencia de Abraham lo bendijo como a ningún otro hombre, y no se diga Jacob. Entonces Dios no está peleado con que sea rico. Dios no está peleado con que sea rico. Dios está peleado con que tu corazón esté en las riquezas. Por eso cuando vino Jesús aquí a la tierra, revolucionó con su ministerio a la tierra, a ti y a mí. Todavía nos sigue revolucionando. Jesús venía por un cambio no de apariencia ni de exterior, sino un cambio del corazón. Dios vino a cambiar desde lo más profundo los corazones del hombre, porque no quería un cambio de apariencia. Mira, yo puedo tener las mejores intenciones y cambiar 1, 2 o 3 semanas ciertas cosas que tengo mal.
pero no es sostenible. Lo único que es sostenible es que si yo tengo un encuentro con Jesús y yo me alimento del agua de vida todos los días, eso me va a cambiar desde adentro y va a salir hacia afuera, no al revés. Entonces Jesús vino a cambiarnos desde adentro. Por eso Jesús le pide al joven rico: oye, Padre, ¿qué onda? ¿Qué necesito para la vida eterna? Y Jesús le empieza a decir. Y todavía sigue insistiendo el sonso y le sigue preguntando a Jesús y se lleva la peor respuesta de su vida, porque Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que quieras y dáselo a los pobres. Y el joven rico se fue triste. Por eso Jesús decía: yo no tengo ni siquiera a veces donde recostar mi cabeza. Y si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. O sea, no es que Jesús estuviera peleado y que quiera hacerte un miserable, sino Jesús quiere transformar tu corazón, quiere que pongas toda tu fe en Él y no en nada más. Porque cuando tú pones tu fe en Jesús, entonces, ¿sabes qué pasa? Hay algo que se llama añadiduras. Y Dios te va a dar, no te va a abandonar, no te va a desamparar, va a estar ahí, no va a faltarte nada, no de tu necesidad creada, sino de tu necesidad real. Tu necesidad real es vestido, es comida y es techo. Créeme, nunca te va a desamparar. Ahí está la promesa, y Dios es nuestro papá. Entonces, Jesús iba entrando a Jericó. Jesús iba entrando a Jericó. Y en Jericó Jesús nos iba a dar una lección de todo lo que te he hablado hoy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Y qué quiero yo de ti? Jesús iba entrando a Jericó y entra a Jericó y dice la palabra que cruza Jericó. Jericó era un pueblo relativamente grande y Jesús era muy conocido y la gente quería verlo, y había un hombre chaparrito que no alcanzaba a ver. Yo creo que ese hombre no medía más de unos 50, creo yo, supongo, porque no podía ver. Entonces dice la palabra que este chaparrito, pues así de chaparrito, también la gente le tenía miedo, porque era el jefe del sistema de administración tributaria, del SAT. Era el jefe, no era recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y Roma recaudaba impuestos en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, en el pueblo israelí. Y entonces la pieza clave para esas recolecciones de impuestos era Zaqueo, chaparrito así, y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió, lo vio ahí y le dijo así: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa quiero ir. Esa la cantaba yo, tenía 12 años, había puros chiquilines y yo era el más grande de la iglesia, y me forzaban a cantar esa canción delante de la iglesia, y yo me traumé con esa canción. Imagínense yo con niños de 4, 5, 6 años, y luego el Sergio de 12 años así, ya con bigote, y cantándole a la iglesia. Son malos en las iglesias. Zaqueo, hay algo que tenía. Zaqueo, dice la palabra que era rico. ¿Sí? Todo el contexto de Lucas 16, ¿sí es Lucas 16 o 19? De Lucas 19. Todo el contexto nos da a entender que Zaqueo era una persona rica, ¿sí? Entonces Zaqueo tenía algo que sabía. Zaqueo sabía vestirse, sabía de buenos vinos, comía bien, tenía patrimonio, tenía propiedades. Zaqueo sabía vivir bien, pero Zaqueo, aparte de que era temido porque era el recolector de impuestos, también era odiado, porque los judíos, como Zaqueo era judío, lo consideraban traidor, porque él trabajaba para los romanos quitándole impuestos a la gente. Así que ese día,
Cuando Zaqueo se entera que Jesús va a pasar por Jericó, Zaqueo tiene algo en particular, aparte de que sabe comer en buenos restaurantes Michelin de 5 estrellas, aparte de que sabe viajar en primera clase, aparte de que trae buenos relojes y toma buenos vinos y come bien, tiene un buen paladar y tiene una buena casa en un buen residencial y juega golf una vez o 2 veces a la semana. ¿Dónde están los que juegan golf 1 o 2 veces a la semana? Tiene algo que es un diferenciador. Y es que Zaqueo tiene hambre de Dios. Zaqueo tiene hambre de Dios. Y sabe que Jesús va a pasar por ahí. Y cuando se da cuenta que Jesús va a pasar por ahí, Zaqueo hace algo y dice la palabra que se sube a un árbol, a un sicómoro, y ahí se sube Zaqueo siendo chaparrito. No creo que le alcanzara la estatura para agarrar una rama tan fácil. Yo creo que le tuvo que dar de alguna u otra manera con buena técnica para subirse al tronco, subirse a una rama, subirse a otra rama y poder ver a Jesús desde arriba del árbol. Zaqueo se quitó el saco. No le importó. No le importó. Se sacó el saco, se remangó y dijo: aquí me subo porque tengo que verlo. Tengo que ver a Jesús. Él tenía hambre de Jesús. Él sabía que había algo que el dinero no podía comprar. Y no era Mastercard. Nada más se ríen los de 40 para arriba, porque ese anuncio es ya de los de este lado. Zaqueo era un delincuente de cuello blanco, era un banquero como los del Fobaproa. Y él tenía algo, tenía tantos defectos, pero tenía una virtud, que es una virtud que Dios espera hoy de ti y de mí. Tenía hambre de Dios. Y cuando tú tienes hambre, no te importa quién está a tu lado, tú alabas al Rey. No te importa la apariencia, no te importa si te desgreñaste, si se te corrió el rímel con las lágrimas de la alabanza, no te importa nada, tú estás alabando a tu Señor. Y él no le importó nada y se subió al árbol, y ahí, en el árbol, pasa algo. Lucas 19:4 dice: por eso, dice la palabra, se adelantó corriendo y subió a un sicómoro para poder verlo, para poder ver a Jesús, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Y luego el 19:5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Cuando Jesús vio a Zaqueo, Jesús no vio a un Zaqueo altivo y arrogante queriendo un asiento VIP para el desfile de Jesús por Jericó. Jesús lo que vio en Zaqueo cuando se entrelazó su mirada con Zaqueo fue un hambre de Dios. Y cuando Dios ve que en la vida de las personas hay hambre de Él, pasa algo. No importa qué tan adúltero haya sido, no importa qué tan borracho haya sido, no importa cuántas veces le hayas dado la espalda a Dios y lo hayas negado como Pedro. No importa qué tan bajo hayas caído y qué tanto te hayas ensuciado y enlodado. Él no va a ver tu pecado. Antes de tu pecado, Él te va a ver el corazón. Y cuando Dios ve el corazón de las personas y ve hambre y necesidad,
de Él. Entonces Dios hace algo. Dios te visita y te dice: hoy quiero tener un encuentro contigo. Hoy quiero posar en tu casa. A pesar de lo que los murmuradores digan de ti y de tu pasado, no me importa. Hoy voy a posar en tu casa. ¿Por qué quiere posar en tu casa? Porque aún y cuando Él ya te conoce, Él sabe que tú no lo conoces a Él. Él te conoce a ti. Él te conoce desde que antes que estuvieras concebido. Ya tenía un nombre para ti. Y cuando fuiste concebido, Él ya sabía cómo iba a ser tu rostro y tu cuerpo. Dios ya sabía el día que iba a dar a luz tu madre y que tú ibas a llorar por primera vez. Él ha estado ahí, iglesia. Él ha estado ahí contigo. Desde tu primer lágrima, tu primer fracaso, tu primer ida al baño sin pañal. Oiga, si alguien te conoce bien, es Dios. Jesús no tenía necesidad de ir a la casa de Zaqueo a conocer a Zaqueo. Pero Zaqueo sí tenía la necesidad de conocer a Jesús. Tú tienes la necesidad de conocer más profundamente a Jesús. Y hoy Dios te dice: bájate de donde estás. Bájate de tu pecado, de tu arrogancia, de tu vicio. Bájate, relájate, porque hoy quiero irme a encontrar contigo a tu casa, porque me interesa que sepas quién soy yo. Yo soy el Rey del universo, yo morí por ti, yo di mi sangre por tus pecados, yo soy el Alfa y el Omega, ante mí se doblará toda rodilla, de que está arriba, en medio y abajo, no importa cualquier rodilla que tú veas hoy, de presidentes, de reyes, de gente rica, se va a doblar ante los pies de Jesús. Él es tu Rey. No estamos hablando de Diosito, estamos hablando de Dios, del Rey, de la tribu de Judá, del Cordero tierno y precioso, pero del león temeroso y temible. Él es Jesús y Él es tu Rey. Quieras o no, Él es el Rey. Él es el Rey. Y Jesús va con Zaqueo, y ahí pasa algo. Ese día, cuando yo oré en el 2016, y yo me quejé un poco con Dios y traté de, según yo, forzar a Dios para que me ayudara. Hubo algo que Dios habló a mi vida. Y lo recuerdo, son de esas cosas que hasta la tumba, que nunca se me van a olvidar. Y Dios me dijo: Sergio, yo puedo hacer que ese terreno te lo vendan. Así en mi conciencia, así yo lo diseminé en mi mente y fue claro, no hubo duda. Sergio, yo puedo hacer que te vendan ese terreno. Pero lo que me interesa es tu corazón. Y cuando yo sentí esas palabras en mi mente, yo empecé a llorar. De por sí soy chillón, imagínense yo solo en un cuarto. A llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y le dije: Señor, perdóname, porque ahí se me reveló algo que se llamaba avaricia en mi vida. Y le dije: perdóname por la avaricia que tengo. Perdóname porque he sido un avaricioso. Y no por un año ni por dos, por décadas he sido avaricioso. Perdóname, Señor. Yo ahí me arrepentí y le dije: Señor, no me importa el terreno. Si tú quieres que me lo vendan, qué padre. Si no, está bien, no hay problema.
Y el estatus legal que yo tenía, porque estaba encadenado a ese terreno, yo lo solté. Y fui libre. Dije, pues tengo mañana cita en La Mariposa, ahí en el centro, un desayunito. Si quieren los hijos y la señora que me vendan el terreno, es la última plática que vamos a tener. ¡Qué padre! Si no, tan amigos como siempre. Y me desvinculé de ese terreno y le dije, padre, pero pues si tú lo haces, yo quiero donar ese terreno, la mitad del 50% de ese terreno a una iglesia, que tú me digas. No va ahorita aquí algún pastor y diga, oye, no, que Dios me diga. Y eso es lo que va a pasar. Creo que va a ser roca. Pues digo, yo creo. Yo no sabía ahí que íbamos a ver. Pero bueno, ahí está, asoleándose el terreno. Ahí está el guardadito, el ahorro de la iglesia. Dice la palabra en Lucas 19, 6 al 7. Zaqueo se apresuró a bajar, muy contento, y recibió a Jesús en su casa. Los murmuradores dijeron, ha ido a hospedarse con un pecador. Obviamente siempre habrá gente murmuradora, siempre habremos fariseos, porque yo también soy un fariseo en recuperación. Y ¿sabe qué pasa? Los fariseos nos resistimos a la gracia. Cuando hablan de gracia, como que medio nos... O sea, Dios nos invita a la fiesta y ya estamos en la fiesta y luego no queremos que otros entren a la fiesta sin una buena invitación. ¿Verdad? Así somos los fariseos. Yo ya estoy dejando de ser fariseo. Pero ay, no, ¿cómo, Señor? Tan fácil. Mira qué pecador era ya aquí. Y yo que soy santo, cállese. ¿Qué santo ni qué nada? Usted es santo por la sangre de Cristo. Pecador. Entonces queremos, o sea, Dios nos saca del lodazal, nos pone en la mesa de la fiesta y cuestionamos a los que entran oliendo mal. No hemos conocido a Jesús, algunos de nosotros, lo suficiente. No hemos conocido lo suficiente a Jesús. Hoy, Jesús no te quiere juzgar lo avaricioso que eres. Hoy Jesús, la avaricia solamente tú sabes si la tienes. Hoy Jesús no vino a juzgarte. Cuando Jesús ve a Zaqueo en el árbol, Jesús sabe quién es Zaqueo y Jesús sabe perfectamente que Zaqueo es un avaricioso. Lo sabe. Pero le dice, baja, porque quiero ir a tu casa, a que me conozcas. Hoy Dios te dice, no importa tu pecado, ya lo conozco, no me lo tienes que ocultar. Sé lo mentiroso que eres y envidioso que eres. Sé lo avaricioso y codicioso que eres. Sé lo adúltero que eres. Pero hoy quiero que me conozcas. Porque cuando tú me conozcas, te dice Dios, yo voy a transformar tu vida. No va a ser tu esfuerzo, no van a ser tus obras, no va a ser tu esfuerzo, voy a ser yo. Jesús es el Rey de Gloria y es el dueño del oro y de la plata. Y por su pobreza hemos sido hechos ricos. Porque el que fue a la cruz y se hizo pobre fue Él. Para hacerte rico. Para que aquí no te falte techo, comida y vestido. Pero sobre todo,
para hacerte coheredero con Cristo de los tesoros celestiales. Dale un aplauso. Al conocer Zaqueo quién era realmente Jesús, algo sucede en el 19:8. En el 19:8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente. La palabra resueltamente es más todavía contundente que resueltamente. Mira, Señor, dijo Zaqueo, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, no solamente hay palabras, hay acciones. La manera en que tú sabes que Dios está transformando tu vida por un encuentro que tengas con Él es por tus acciones. No palabras. Y lo que hizo aquí Zaqueo fueron acciones. Voy a vender todo lo que tengo y se lo voy a regalar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, que obviamente se había defraudado a mucha gente, se lo devuelvo multiplicado por 4. Esas son acciones. Que cuando te encuentras con Jesús, dices, voy a perdonar a mi hermano al 100%. Cuando te encuentras a Jesús, dice, si Jesús en la Biblia, desde Génesis con Abraham, hasta el Nuevo Testamento con el mismo Jesús que cumplió toda la ley, diezman, pues voy a diezmar. ¿Qué es diezmo? Eso es lo que hacen los encuentros con Jesús. Mi mal carácter es transformado, mi alma es sanada, mi avaricia se va sin esfuerzo y puedo tener la mejor casa, aunque sea la mejor casa o una chocita, y yo soy feliz. Si como frijoles todos los días o como caviar, soy pleno. Si viajo en primera clase o en el autobús ahí a un lado del baño, no me importa, yo mi gozo nadie me lo quita. ¿Por qué? Porque no dependo del dinero ni del confort social para ser pleno. Yo dependo de que tengo toda mi salvación y mi vida eterna y mi gozo en el que lo dio todo por mí. Yo me gozo en donde sea. Jesús transformó a un avaricioso Zaqueo porque Zaqueo se le reveló algo ese día en la casa entre él y Jesús. Algo se le reveló. Y es que Zaqueo comprendió que los tesoros se hacen en los cielos, no en la tierra. Cuando tú te vayas a morir, cuando tú estés en la cama de tu casa o del hospital, tú no le vas a decir a tus hijos, tráiganme todas las pacas con billetes de 1,000 que ahorré y pónganmelas aquí alrededor. Tú no le vas a pedir a tu esposa que saque las escrituras de lo que hayas comprado y te las ponga aquí en el corazón. Tú no le vas a pedir a tu familia que busque por tu recámara las joyas y los relojes de colección para que te los pongan en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda, en el tobillo derecho, en el tobillo izquierdo. Imagínate lleno de relojes, tobillos y muñecas. No te vas a llevar nada. Nada te vas a llevar. Dice la palabra en Lucas 12:15, tengan cuidado. Advirtió a la gente, Jesús le advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de bienes. Y ahí en Lucas 12, Jesús habla de una historia de un empresario, y ya voy a acabar, de un empresario
que le va tan bien, que hace un muy buen negocio. Dice la palabra que tiene una muy buena cosecha, que de tan buena la cosecha y de tan buen el negocio que fue, le sobró dinero. Y dijo, ya la hice. Ya estoy del otro lado. Me llegó la pensión y con la ley 73. Ya estoy. Me compraron al triple de lo que me costó. Ya la hice. Dice que tuvo que derribar los graneros porque no le cabía ahí la ganancia, la cosecha, y tuvo que construir bodegas más grandes porque tenía tanto y le había ido tan bien. Me voy a Nueva York, en 15 días a Londres, mi buena comida en el avión, mi tour de restaurantes y vinos. Ya le dije al arquitecto que me construya la casa en Punta Mita, ahí, con ventanería vista. Me sobra. ¿Qué más puedo pedir? Soy el rey. Pero dice el 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas por sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Cuando entendemos el encuentro de Zaqueo y Jesús, hay un último punto con el cual voy a cerrar que se nos revela. Pero no es hasta que tenemos un encuentro con Jesús. Si no, no lo entendemos. Si no, siempre vas a estar batallando con lo mismo. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, se nos revela algo y entendemos la razón del diezmo. Y esta es la revelación más grande de la prédica, la que te estoy diciendo ahorita. Si tú no tienes un encuentro con Jesús, siempre te va a costar diezmar. El diezmo es el 10% de tus ganancias. Siempre vas a batallar hasta que te mueras. Igual, y aceptaste al Señor y le dijiste, Señor, sí creo en ti, pero no te desprendiste del amor al dinero. El diezmo, y te lo aclaro, sirve, a Dios no le sirve tu dinero. No le sirve tu dinero, ni a Roca ahorita le sirve, porque los que dan, pues ya con que los que den, ya estamos bien. Ni yo. Gracias a Dios. Y si un día, no tiene nada de malo que el pastor tenga un salario, ya claro, siempre y cuando está supervisado por ancianos de la iglesia. Nomás para que no se va con la finta. Yo no necesito salario de aquí, gracias a Dios. Pero aún y cuando el pastor se le pagara aparte de la iglesia un salario, está bien. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, sabes que Él es soberano y tiene el control de todo, y das tu dinero. Ya si el fulano algo hizo, pues le va a caer un buen rayo, o el mismo infierno a esa persona que está robando. Le va a caer el infierno, pero Dios se va a encargar. Pero tú lo vas a dar con alegría. Yo por eso les digo, si no va a dar usted con alegría, no dé. No dé.
Y parecía que la traíamos con la loca aquí pegada en la cartera y no sale la cartera. No dé. Porque la bendición de Dios viene con el corazón alegre. Y si me dice usted, pastor, pero me va a condenar Dios por no diezmar. No lo va a condenar. La condenación del diezmo solo está enmarcada en la dispensación de la ley de Moisés, en la cual Dios sí condenaba que la gente no diezmara. Pero si usted se sale de esa dispensación y se va con Jacob, se va con Abraham, se va con el mismo Jesús de la gracia, Jesús nuestro Rey, en la gracia Él cumplió toda la ley. Ahí no se ve condenación. Yo nomás veo condenación en la dispensación de la ley. Así que si me pregunta usted, yo le voy a decir, yo creo que no hay maldición si no diezma. Pero, pastor, ya me está gustando la prédica. Pero la bendición del diezmo, yo lo veo, no solamente en la ley, también fuera de la ley. La maldición solo está en la ley, pero la bendición está en la ley, está antes de la ley y está después de la ley. Lo cual me dice a mí que si usted diezma, Dios lo va a bendecir. Porque si usted siembra, va a cosechar. Señor, pero yo ya vine a la iglesia y sembré mi tiempo. Bueno, pues está bien, Dios le va a bendecir con más tiempo para su familia. Pero no pida bendiciones que no ha sembrado. Si usted siembra aguacate, va a cosechar aguacate. Si usted siembra manzanas, va a cosechar manzanas. Si usted siembra recurso, va a cosechar recurso. Ahora, aclaro, si no lo hace con un corazón alegre, ¿qué cree? Mejor no. Dice, a mí a fuercitas no. A mí a fuercitas no. Entonces mejor no dé. Y cuando Dios lo convenza, vaya dando alegre. Es más, no del 10, del 20 si quiere. Nosotros hemos dado más. Y yo era pobre. Yo en mi casa, cuando mi papá muere y éramos 5 hijos, comíamos huevo con papas. Y luego al revés decían como broma, ¿eh? Ahí se lo dejo a su imaginación. Y frijoles, burritos de frijoles. Eso no eran días, no eran semanas, eran meses. Mi mamá no tenía dinero. Teníamos 2 casas y así se fue el dinero de las 2 casas. De una vida normal, bien normal. Éramos pobres. Entonces, cuando yo aprendo el principio del diezmo, desde que recuerdo, porque yo todavía no trabajaba, yo empecé mi negocio siendo un jovencito y me empezó a ir bien. Yo empecé a diezmar, me empezó a ir bien, pero lo daba con un corazón alegre. Por eso le digo, mejor no dé si no está contento. No dé. Dios bendice financieramente al que diezma, sí. Y hay sustento bíblico para decirlo. Y también tengo sustento para decirle que no se espante, que si no diezma, Dios no va a estar con el cinto para darle. No se espante. Usted venga a la iglesia. Si no diezma y no se le ha revelado, no se preocupe. Nadie lo va a juzgar. Yo no voy a andar detrás de ver a ver quién sí, quién no. Yo no hago eso. No se preocupe, en serio. Siga viniendo, no sea tonto, por favor. Y diga, no, como yo ya no diezmo, ya no voy. No sea tonto. Siga viniendo. Dios le va a tener paciencia.
No le va a pasar nada, nadie lo va a castigar, ni Dios ni nadie. Deje que Dios le hable. Dígale, a ver, Señor, tú dime. Ya dijo el pastor, pero ahora tú dime a mí. Pregúntele a Dios. Tenga sus pláticas francas con Dios. Y si Dios le pone el 5%, dé el 5%. Si Dios le pone el 3%, dé el 3%. O del 20%, ¿verdad? Yo dé el 10%, pues porque ahí está la referencia. Pero si Dios no le pone el 10%, Dios es paciente con usted. No se condene, conozca a Dios y su riqueza. Y entonces ahí nos va a caer el 20% y vamos a decir, 2 Corintios 8:9, y se viene la alabanza, porfa. Ya conocen la gracia de nuestro Señor. A ver, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Todos ustedes, aquí todos los domingos venimos y les enseñamos la gracia de Jesús. Que aunque era rico, por causa tuya y mía, ¿sí? Por ti, por mí, se hizo pobre. Fue a la cruz, murió porque alguien tenía que pagar tus pecados. Entonces Jesús, siendo rico, estando en el cielo, se despojó de su deidad, vino a la tierra y murió por ti. Se hizo pobre. Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que tú fueras rico. Porque alguien tenía que pagar por tu pobreza y Él se hizo pobre para hacerte rico. Él se hizo pobre en la cruz. Y ahí, cuando nos cae el 20% de eso, entonces la cantidad que sea, la das agradecido. Acuérdese, cuidado, cuidado. La salvación no se compra. Cuidado, perdón, se lo tengo que decir. La salvación no se compra, Por más que usted si quiere 10 millones de pesos, usted no va a comprar su salvación. Usted va a comprar, pues, el gusto de darle al que le dio todo una buena ofrenda. Usted no va a comprar salvación. Usted no va a entrar a billetazos al cielo. Al cielo se entra con la sangre de Cristo, con el agradecimiento en que vino y murió por usted y por mí, por lo malo que somos, y en base a esa muerte y esa sangre que vale más de 10,000 millones de dólares, usted y yo somos perdonados de nuestros pecados, y eso nos da acceso al cielo. La sangre de Cristo. No se confunda, por favor, nunca. Dios nos libre. Aquí nunca se le va a pedir ni un quinto. Yo le estoy enseñando un principio para que usted sea bendecido. Nadie necesita su dinero, pero si va a sembrar y quiere cosecha, pues siempre. Nada más. Señor, gracias, Padre. Gracias por este día.